principalmente las generalidades y hemos visto un poquito, aunque sea de lo que amerita en el sílabus. Cualquier duda me la hacen saber después respecto a la cuestión administrativa. Pero en relación al tema que nos atañe hoy día, nos toca para hoy día generalidades del proceso de la enfermedad, muerte celular y adaptación celular. Es importante que vengamos, bueno, en esta primera unidad nosotros vamos a ver las alteraciones principalmente a nivel celular y los diversos tipos que tienen, porque como ustedes ya sabrán, la célula es pues la base funcional de nosotros, nuestros organismos, nosotros como organismo vivo, ¿no? Que también somos uno de ellos. ¿No? ¿Qué es lo que saben de la fisiología ustedes? ¿Por qué es importante creer en la fisiopatología? ¿No? Entonces, como les comentaba, la fisiología pues nos hace entender, y como acá también de repente ustedes ya lo han revisado porque están en sus cámaras, la fisiología lo que nos hace es entender los procesos normales, y la fisiopatología son las adaptaciones de los procesos patológicos que se presentan ante una anoxa, un factor de riesgo por exposición prolongada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando te entendemos el concepto de lo que es la fisiopatología de nuestros, todas las, digamos, las alteraciones que tenemos en el cuerpo, vamos a entender el origen de cada síntoma. Cada síntoma, cada manifestación, cada alteración da un tipo de síntoma, dependiendo de digamos, el órgano afectado por aquella enfermedad o el sistema afectado, va a dar un tipo diferente de síntoma. Y como vamos a también mencionar acá, los síntomas están acompañados de signos, y los síntomas bueno, son una cuestión subjetiva, digamos, son lo que cada uno narra, ¿no? En cambio, por ejemplo, yo digo al médico que está, no sé, examinándome: doctor, me duele la cabeza. Y el doctor dice: ah, ya, pero ¿qué tan intensamente te duele la cabeza? ¿Qué tipo de dolor de cabeza? Cada uno tiene su forma de presentarse y su significado diferenciado. No todos los dolores ni todas las formas de presentación son iguales. Entonces, eso lo vamos también a de repente ir empezando acá, y más adelante sus cursos semiológicos van a mejorar. Y muy aparte de eso, entendiendo la fisiopatología, se entienden las dianas del tratamiento, o sea, cuáles son los objetivos de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que hay. Por eso también seguro ustedes ya deben saber entender todos los bulos que hay con las ingestas de estos productos naturales extraños, que son el colisol, disculpen si es que choco con alguien, el colágeno ingerido, el magnesol, esas cosas raras que la gente está bien popularizado, ¿no? Consumir. ¿De qué te sirve ingerir tu magnesol? ¿Te lo vas a absorber? Claro, pero si no tienes las reservas adecuadas, lo vas a terminar orinando, y es un gasto innecesario. Lo mismo con aquel colágeno. El colágeno ese que venden hidrolizado, que no sé qué, ¿cómo viene? Viene en polvito, supuestamente hidrolizado, medio liofilizado, que significa que es hacerlo polvito. Y eso que es una proteína entera. Entonces, ¿nosotros absorbemos proteínas por el tracto gastrointestinal? No, ¿verdad? Absorbemos aminoácidos. Entonces, ¿qué pasa en nuestro organismo normalmente? Se destruye todos los aminoácidos provenientes, bueno, todas las proteínas, perdón, hasta ser aminoácidos, y los aminoácidos recién se absorben. Entonces, ¿de qué nos sirve comernos eso o comer el alimento entero? Dejamos la patita de pollito, el caldito, tiene sus beneficios de repente en la digestión, porque actúa directo en el tracto gastrointestinal, pero una vez absorbido, ¿dónde se va a ir mis aminoácidos? No sé. ¿Dónde se van a ir? ¿Dónde se necesita? ¿Dónde se necesita? Nada más, y no todo es colágeno que vas a necesitar. Sí es importante, es fuerte, es frecuente, pero por esa razón no tiene mucho sentido consumir este tipo de cosas. Y esas cosas nosotros ya las podemos entender, ustedes también, cuando saben fisiología, cuando comprenden esas cosas. Entonces, nos sirve para educarnos, para tener también una visión crítica, entender las vías de tratamiento y las causas y consecuencias de los diferentes procesos que hay, ¿no?, en el organismo. Entonces, como ya hemos comentado, la célula cumple un papel de la unidad funcional, ya saben, ¿no? O sea, los procesos que alteran, las noxas que alteran, digamos, el organismo, empiezan alterando la célula. Y la célula también emite sus respuestas adaptativas, como vamos a ver ahí, ¿no? Nosotros estamos calificados como organismos multicelulares, ¿no? Que tenemos varios conglomerados de células que forman tejidos, y los tejidos forman sus órganos, lo del colegio, ¿no? Y estos tejidos tienen que llegar a un equilibrio, que es el llamado la homeostasis, ¿no? Se genera pues un balance entre división y eliminación en cuanto a las noxas que puede haber, ¿no? Las noxas, porque no solo la homeostasis, como ustedes se acordarán, es por división celular, o bueno, muerte celular o vida celular, por diferentes reguladores de pH, de electrolitos, las bombas, etcétera, un montón de cosas.
bla, bla, bla. Entonces, el día de hoy vamos a comentar sobre las diferentes tipos de adaptación celular, lesiones celulares, lesiones irreversibles, y posteriormente a ello se va a definir lo que es la muerte celular y los mecanismos que la generan. Miremos esto. Ya, muy bien. Y son diferentes, como lo vamos a ver más adelante. Cada uno tiene un proceso de reversibilidad y también de irreversibilidad, ¿no? Ser reversible o irreversible. ¿No? Entonces vamos a empezar comentando por las ramas de la fisiología, las etapas del proceso patológico, proceso salud-enfermedad, que son definiciones, digamos, más humanistas, ¿no? No son definiciones científicas al 100%. Y posteriormente ya lo que es más biológico, la adaptación celular, muerte celular y lesión celular. ¿No? Entonces, ¿cómo definimos esta fisiopatología? Como aquella ciencia que va a estudiar los mecanismos de adaptación de los seres a su entorno cuando no están dentro de un entorno, digamos, o un contexto de salud, cuando está algún mecanismo de su funcionamiento alterado por motivos intrínsecos o extrínsecos, ¿no? Es una parte, se diría, de la fisiología humana, porque pues trata de la adaptación de los mecanismos ante un evento patológico, ¿no? Como pueden ver en su cuadrito, pues está basada en la bioquímica, fisiología y bioestadística. Bioestadística en el sentido de los factores de riesgo que se asocian a diversas enfermedades, ¿no? Y diversas asociaciones que tienen. Entonces, como sabemos, la homeostasis es el estado de equilibrio de las células y de los organismos. Ante la presencia de algún tipo de noxa o denominada como un proceso patogénico, va a darse diferentes tipos de alteraciones, como dice, inmunológicamente, con fisiología, desde la embriología, esos diferentes tipos de alteraciones o noxas, ¿no? Alteraciones genéticas que causan procesos patogénicos, microbiología en cuanto a los agentes microbiológicos, etc. Anatomía por malformaciones anatómicas, que también lo vamos a mencionar después, embriología por malformaciones embriológicas, que también existen, inmunología, problemas de la inmunidad, y fisiología, alteraciones de los metabolitos propios de la fisiología, ¿no? Todos estos, cuando interactúan en un estado, bueno, por una noxa o un proceso patogénico, van a dar un tipo de expresión clínica diferente y diferencializada de cada tipo de signo. Como comentábamos, los mecanismos de alteraciones o de adaptaciones de la fisiopatología van a dar signos, o sea, características y alteraciones observables, y síntomas que son los no observables porque son subjetivos, son los que refiere la persona, y los signos son los que podemos ver nosotros, ¿no? La persona dice, tengo disnea, me falta el aire, pero nosotros podemos ver su disnea, no podemos ver su disnea, pero sí podemos ver algún signo indirecto de repente de la falta de aire, como por ejemplo los tirajes, de repente porque está luchando por respirar, tiene tirajes, está haciendo esfuerzo respiratorio, ¿no? A eso se refiere con los signos y los síntomas. Los síntomas son subjetivos y los signos son objetivos, son algo que podemos ver. Bien, cuando tenemos pues algún proceso patológico y hay una falla adaptativa, o sea, los mecanismos de adaptación inicial que siempre va a haber, no son superados por el mismo proceso patogénico, se van a empezar a manifestar clínicamente los síntomas y signos de una enfermedad, ¿no? Y bueno, y esta parte de la expresión clínica lo estudia la semiología, ¿no? Entonces, en este cuadrito lo que hace referencia es a la definición de salud y enfermedad y su evolución con el paso del tiempo. Inicialmente, pues se consideraba a la salud, como dice aquí, en la primera... Entonces, inicialmente, en las definiciones más antiguas y de acuerdo a un contexto social, se definía una enfermedad como una lesión por un germen. Ahora nosotros sabemos que todas las enfermedades son por un germen, no todas. Entonces, por eso el concepto de salud era ausencia de enfermedad. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año más o menos 1948, en la reunión de las Naciones Unidas, se empezó a entender la posibilidad de enfermedades psicosomáticas. Ya no solo se consideraba a la salud como una situación nada más física. Ahorita, afortunadamente, se está tomando en estas épocas más importancia a la salud mental, pero en esos tiempos, pues, no tanto.
y pues habían pues muchísimas experiencias traumáticas de las personas aquejadas de la guerra, ¿no? Los que habían estado, digamos, en los campos de concentración, los que habían tenido los síndromes de estrés postraumático posguerra, los soldados propiamente, etcétera, y todos. Entonces se entendía que si bien, digamos, orgánicamente se les veía bien, orgánicamente les encontraban algún análisis, les tomaban análisis, examen físico y no había alteraciones. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué enfermedades están teniendo? Entonces ahí ya empezaron a darse más importancia a las enfermedades psicosomáticas y a la cuestión del psicoanálisis y como parte, bueno, del desarrollo de la psiquiatría. Entonces se establece el concepto de salud que actualmente es el que está, digamos, más difundido, ¿no? Como el bienestar físico, mental y social a la vez, porque no podemos nosotros calificar a una persona sana, por ejemplo, por más que esté ausente de enfermedades, si está sometida a factores de riesgo que todo el tiempo van a hacerlo propenso a una enfermedad socialmente. Por ejemplo, y sin ir muy lejos, yo trabajo en el hospital de Villa El Salvador, que está cerquita, y me vengo, por eso llegué tarde. Entonces, en este lugar nosotros vemos un montón de pacientes, como yo veo niños, entonces vemos un montón de pacientes que son niños, que están con toda la potencialidad de salir adelante, pero que se encuentran en su entorno. No hay en muchos casos agua potable, están sometidos al frío intenso, en algunos sitios es un frío muy espantoso, frío intenso, no tienen agua potable y por ende no tienen posibilidad de tener una higiene adecuada, desconocimiento también porque sus padres son personas que lamentablemente no han tenido la oportunidad de formarse con un criterio, digamos, cultural, o bueno, con una cultura que nosotros tenemos la suerte de tener. ¿Y qué va a pasar con este niño que es un niño sanito, un niño gordito, que nació bien al mundo, llegó bien al mundo, tiene toda la potencialidad? Primero no va a poder comer bien. ¿Y qué va a pasar? Va a tener a futuro anemia crónica, que de seguro varios de nosotros alguna vez lo habremos tenido y por eso no somos tan desarrollados, se dice, ¿no? En el país, ¿no? Los niños, desarrollando la anemia crónica, se genera un estado de hipoxia crónica. Nuestros eritrocitos llevan el oxígeno. Entonces, en un estado de hipoxia crónica, ¿quién va a sufrir más? El que usa más el oxígeno. ¿Quién será? Nuestro cerebrito. Entonces, esos niños sanitos, bonitos, con todo el potencial que han tenido, van a terminar siendo adultos con ciertas deficiencias, ¿no? Entonces, deficiencias cognitivas, que no llegan a alcanzar su potencial. Entonces, ¿el niño tuvo un problema de salud físico orgánico? No. ¿El niño aquel del ejemplo tuvo un problema psicológico? Aparentemente no. El niño tuvo un problema social que lo está conllevando posteriormente a una enfermedad, ¿no? A una enfermedad más adelante. Entonces, por eso ahora se considera esta definición de salud como el bienestar social, físico y mental. Y posteriormente, pues, se consideró como el entorno, una adecuada adaptación al entorno, ¿no? Dependiendo, pues, de cada uno de los contextos sociales en los que se mencionaba. Se dice, pues, precisamente que esto es una utopía porque lamentablemente en la sociedad que vivimos, en el sistema económico predominante, pues no va a haber las tres cosas iguales, ¿no? Igual, una persona puede tener bienestar físico, bienestar social, pero salud mental tampoco la puede tener, como, bueno, lamentablemente hay muchos casos de personal, no sé, antiguamente, ¿no? Que de repente las señoras, las abuelitas, las esposas tenían hijitos, tenían su pareja, etcétera, pero como dependían económicamente sea del esposo y no tenían, digamos, forma de salir adelante por sí mismas, aguantaban, digamos, muchos maltratos, eso que, bueno, ahorita ya se está sabiendo, y que venía a, digamos, a alterarlas, digamos, en su homeostasis de ellas, en su cuestión psicológica, ¿no? Muchas de ellas se suicidan, son alcohólicos o alcohólicas, algunos tienen depresiones crónicas, etcétera, que no saben tratar. Entonces, todo es un equilibrio que sí, la verdad que en nuestro contexto actual es una utopía, pero al menos hay que tratar de mantenerlo equilibrado para todos, ¿no? Como comentamos, pues, es el inicio cuando se consideraba solamente una noxa o un solo estado de vida de la persona lo que era causal de una enfermedad, se consideraba, pues, como una teoría ecologista, ¿no? Como que la gente, el huésped y el ambiente son los que interactúan finalmente, ¿no? Posteriormente ya se considera que es multicausal la generación de las enfermedades, porque ya sabemos que el genotipo, digamos, determina los genes y las expresiones de estos, pero el fenotipo, las condiciones ambientales determinan que se expresen o no ciertas cosas. Por ejemplo, yo nunca he sido gordita, pero ahora ya engordé. Y cuando mis familiares, tengo mis genes de mis familiares que siempre tienen bastante grasa abdominal.
abdominal. Sin embargo, si una persona, por ejemplo, tiene su grasa abdominal, es un factor de riesgo, claro que sí, pero modificando las condiciones del ambiente, su dieta, ejercicios y todo, eso se puede suprimir, digamos. Entonces, tenemos la genética, la base biológica, pero también el comportamiento que nosotros vamos a tener, y eso puede cambiar, digamos, cambiar entre comillas el genotipo que tenemos, ¿no? La expresión de ¿no? Entonces, dentro de unos conceptos que existen para determinar algunos, digamos, conceptos sobre salud y enfermedad, se habla de la mortalidad y la morbilidad. La mortalidad, como mencionan acá, es digamos, como que contar estadísticamente cuántas personas mueren de un grupo etario de personas o de un grupo específico en un periodo de tiempo. Por ejemplo, bueno, se le denomina como número de defunciones, etcétera, mortalidad infantil, mortalidad materna, etcétera, ¿no? Diferentes grupos de personas durante un periodo de tiempo. Y la morbilidad hace referencia a qué tanto afecta, digamos, una enfermedad al desarrollo de una persona, ¿no? Entonces, es importante para nosotros prevenir esto para evitar que la persona pues termine mal en ese estado, ¿no? El proceso patogénico de cualquier tipo de enfermedad se basa en la interacción secuencial a veces de este tipo de factores. Primero, la etiología, que hace referencia a la causa de las enfermedades, ¿no? Que puede ser un factor multifactorial desconocido o ya conocido, ¿no? Y hay que diferenciarlo del factor de riesgo. El factor de riesgo es una probabilidad estadística, nada más son predisponentes a una persona, hereditarios, ambientales, modificables o no modificables. Por ejemplo, nosotros mujercitas, un factor de riesgo para desarrollo de cáncer de mama es no tener hijos, por ejemplo. Ahora que está de moda, no tener hijos es un factor de riesgo. ¿Significa que todas las personas que no tienen hijos igual cáncer de mama? No, es un factor de riesgo, eso se refiere. Y un factor etiológico son las causas que sí o sí te van a dar la enfermedad. Por ejemplo, algo infeccioso, algo químico, algo físico, por ejemplo, una quemadura, no sé, te agarras, te tiras agua hirviendo, ¿es un factor de riesgo para que te quemes? No, indefectiblemente te vas a quemar. A eso se refiere. Lo etiológico es lo seguro y lo de riesgo es la probabilidad de que te pase algún problema con este factor de riesgo. Una vez sometidos al agente etiológico, se va a empezar a dar los mecanismos de generación de los síntomas, los acontecimientos que van a afectar, como quedamos primero, a las células frente a esa etiología, y esto pues es lo que va a generar posteriormente cambios morfológicos adaptativos y después trastornos funcionales que van a dar signos y síntomas, como nos comentamos, ¿no? Entonces, nuevamente, los cambios morfológicos son cambios estructurales, se refiere a ello, ¿no? Visibles ya en las células, en los tejidos y los órganos característicos de una enfermedad. Un ejemplo muy sencillo que acá seguro también lo mencionan es la atrofia testicular, que también lo han visto ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay atrofia testicular? ¿Por qué habría atrofia en algo? Porque no se usa, digamos, no se usa o está privado de oxígeno, ¿no? Está privado de nutrientes. Entonces, al igual que el ejemplo del cerebrito de los niños, si no tienen oxígeno, no lo desarrollan a su capacidad, y si bien no es una atrofia muy marcada, pero sí hay diferencias físicas en resonancias magnéticas, que se ha visto en aquel ejemplo particular, ¿no? Bueno, estos cambios morfológicos pueden ser inicialmente microscópicos como macroscópicos. Ahorita que vemos, no lo vamos a ver ahorita. Bueno, pasando al ejemplo del testículo, ¿no? Por ejemplo, una patología frecuente que se ve en niñitos son los testículos no descendidos, o también mal llamados criptorquidia, ¿no? Entonces, esta criptorquidia debe corregirse quirúrgicamente, porque pues este testiculito, ojalá que ninguno de los chicos acá lo padezca, pero este testículo tiene que estar fuera del cuerpo, por algo se aloja afuera en las bolsitas, ¿no? Por algo. Todo tiene razón de ser, por algo. ¿Por qué? Porque a temperatura distinta, más fuera del organismo, menor temperatura que dentro de la barriguita, el testículo se desarrolla normal. Pero ¿qué va a pasar si se queda mucho tiempo dentro de la barriguita de la persona? Se va a terminar cambiando, va a terminar alterándose microscópicamente. Microscópicamente los cambios se empiezan a dar, imagínense, a los 3 meses de vida del bebé.
Y los cambios inicialmente son, digamos, ya disminución de las espermatogonias, alteraciones de las células de Sertoli, etcétera, etcétera. Y posteriormente, si pasa mucho tiempo, estos cambios van a ser macroscópicos, en el sentido que el testículo se hace chiquito. Y eso es una atrofia, digamos, del testículo, en esta patología en particular. Entonces, tenemos la patogenia, que es el aumento de temperatura del testículo, la etiología, que es la condición del testículo no descendido, y los cambios posteriores, ¿no? Para que llegue a darse estos cambios macroscópicos, debe pasar al menos 2-3 años dentro de la garganta. Y nosotros, lamentablemente, esto tenemos que saber, hacer nuestra promoción de la salud para que la gente se entere, porque varios papitos a nosotros nos traen pacientes de 10-12 años con el testículo no descendido, y el testículo ya es una lentejita, ¿no? De lo que debería ser un poquito más grande. Entonces, todas las cosas se pueden, o bueno, mucha parte de las enfermedades se pueden prevenir, y eso va a ayudar a las personas a tener mejor calidad de vida, sobre todo a los pequeños. Posteriormente va a haber trastornos funcionales cuando hay cambios morfológicos. En el caso de la atrofia del testículo, lo que va a haber, como tienen dos testículos, se salvan un poco los varoncitos, a menos que tengan los dos adentro. Pero en este caso, los trastornos funcionales se darían que tiene un poco de disminución de la fertilidad, ¿no? Porque le falta un testiculito funcional. Entonces, ese es, digamos, el trastorno funcional que tendría, ¿no? Entonces, siempre hay una consecuencia funcional de una alteración morfológica. Y posteriormente esto va a dar manifestaciones clínicas. O en el caso de nuestro testículo, ¿qué es la manifestación clínica? Infertilidad, digamos, o disminución de la fertilidad. Otra posibilidad es que estos cambios atróficos, que también son microscópicos a la vez que macroscópicos, hagan una alteración en la secuenciación del ADN de estas células del testiculito. Entonces, ¿qué va a pasar funcionalmente? Bueno, va a tener su atrofia, pero posteriormente el testículo va a funcionar mal, producir especies reactivas de oxígeno, radicales libres, etcétera, y puede generar a largo plazo tumoraciones y cáncer testicular. Por eso, esas cositas son importantes de ver y de prevenir. Entonces, todo esto desde esta cosa pequeña que estamos viendo ahora y tiene un significado clínico posterior, si se dan cuenta, ¿no? Y entonces, por eso es que tenemos que ver, ¿no? Entonces, nuevamente recordándonos los diferentes signos y síntomas y el nuevo concepto de síndrome, que es el conjunto de los signos y síntomas que comparten un mecanismo patogénico. Por ejemplo, un síndrome es, como dice aquí, el conjunto de signos y síntomas. ¿Qué síntoma tendríamos, por ejemplo, en una gastritis? No, el dolor ardor, urente, dolor urente, bueno, dolor que quema en la boquita del estómago. Hay diferencias si es que es antes o después de las comidas, eso lo van a ver después. Y el signo sería, por ejemplo, no sé, ya una hemorragia digestiva. Ejemplo, es un signo, ya viste que estamos viendo la hemorragia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el síndrome? El síndrome es de dispepsia, en este caso, o ulceroso, dependiendo de cómo sea el tipo de dolor. Entonces, ¿cuál es el mecanismo patogénico común en esto? El hiperclorhídrico, ¿no? El aumento excesivo de la hemoglobina. Entonces, así es como es la situación de el desarrollo de una enfermedad a través de un proceso patológico, ¿no? Entonces, una cosa súper importante para nosotros, aunque de repente algunos no lo vean así, es el concepto de promoción de la salud, que hace referencia a la prevención del desarrollo de una enfermedad. En el caso particular, nuevamente del testiculito, es diagnóstico precoz y eso va a hacer prevención de la enfermedad. Entonces, bueno, lo mismo, similar, ¿no? Cuando tenemos un proceso primario donde está la anoxa, los factores de riesgo, los factores etiológicos, inicia un proceso adaptativo, ¿no? Cuando empieza un proceso adaptativo hay una enfermedad asintomática inicialmente, pero si se vencen todos esos mecanismos de adaptación, se rebasan, digamos, por persistencia de la anoxa o por inmunodeficiencia o por algún problema propio de la persona, van a empezar a dar síntomas, curso clínico y un diagnóstico clínico. Cuando nos encontramos, digamos, antes de que se desarrolle la enfermedad, incluso antes de que se someta uno a el factor de riesgo aquel o la etiología aquella, se le denomina la prevención primaria, ¿no? Prevención primaria hace referencia a actuar
con educación la mayoría y con ciertas medidas. En el caso de la anemia y de los niñitos de los cerritos, con el lavado de manos, suplementaciones, etcétera. Eso es una prevención primaria, evitar que llegue la enfermedad. Cuando llega una enfermedad ya en periodo asintomático o inicialmente sintomático, se realiza una detección temprana y el tratamiento curativo, y ahí, digamos, se detiene la situación, ¿no? Pero si no se logra llegar a ninguna de estas dos tipos de prevenciones, se llegaría a la prevención terciaria, que es la que, digamos, ya se hace el control de daños, digamos, ¿no? Disminuir las secuelas y complicaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos prevención primaria en un paciente obesito, ¿no? Un obeso? No, un obeso con enfermedad cardiovascular, que hacemos, digamos, medidas higiénico-dietéticas, mejora de la dieta, estilo de vida, más ejercicio, etcétera, antes de que manifieste alguna otra enfermedad. Pero de pronto, ¿qué pasó con nuestro amigo gordito? Tuvo su diabetes o tuvo su hipertensión arterial, ya empezó a hacer sus síntomas. Claro que el diagnóstico precoz, o sea, cuando recién está empezando, puede permitir que, digamos, esta diabetes o prediabetes regresione. Esta hipertensión, no, bueno, la hipertensión no, pero en este caso la diabetes sí, ¿no? Digamos, o prediabetes, cuando tuvo prediabetes. Sin embargo, si no se llegó, el señor también no se sensibilizó y continuó su proceso patológico, le va a dar pues su diabetes ya establecida. ¿Y qué puede pasar con esta diabetes establecida? Tener retinopatía, tener, bueno, el famoso pie diabético, tener cetoacidosis, estado hiperosmolar, retinopatía, neuropatía, todas las patías que hay para los pobres diabéticos. Entonces, ¿qué se hace? Reducir las complicaciones en este caso, ¿no? Dar su tratamiento con insulina, de presentar alguna enfermedad vascular, darle algún apoyo con algunos otros medicamentos. Pero como ven, mientras más va avanzando el proceso de enfermedad sin una detección temprana y o una prevención adecuada, la vida de la persona y su calidad van mermando cada vez más. Entonces, por eso es importante para nosotros detectar a tiempo las cosas, las enfermedades, ¿no? Bueno, bien, hemos visto. Bien. La evolución natural de la enfermedad hace referencia a cómo se comporta esta sin la intervención de ningún tipo de agente curativo, ¿no? Esto puede devenir en dos tipos de resultados, ¿no? Que se cure la persona, se recupere, o termine en fallecimiento o secuela, ¿no? Secuela. Anteriormente, imagínense, cuando nosotros no teníamos cirugías, no teníamos hospitales ni con asepsia, antisepsia, ¿cómo vamos a operar a una persona o una apendicitis complicada? ¿Podremos operar? Sí, seguramente sí podremos, pero la persona vive un shock neurogénico, o sea, va a morir del dolor, de repente, de la impresión, ¿no? Entonces, si la persona no se llegaba en esos momentos a curar quirúrgicamente como se hace ahora, ¿qué pasaba? Algunas personas, algunos de los que sí sobrevivían, coleccionaban la pus en ciertas zonas que pues hay, son zonas que fisiológicamente por drenajes se coleccionan, y terminaban liberando la pus. Si son mujeres, por la vagina, pues se acuerdan del fondo de saco y toda esa vaina, entonces tienen comunicación. Y en el caso de los varoncitos, por la orina también, ¿no? Y bueno, yo he visto lamentablemente varios casos de pequeñas niñitas que al momento de hacer la intervención tan complicada estaban, que por la vaginita eliminaban la pus, pobrecitas. Entonces, así puede pasar. Entonces, en este caso, aquella pacientita de repente, en las épocas antiguas, iba por una evolución natural. Y la evolución natural era que si es que no morían por la infección, coleccionaban, digamos, la pus y lo eliminaban de su sistema, ¿no? Por esa forma. Eso se refiere con la evolución natural, sin ningún tipo de intervención o tratamiento que nosotros planteemos. Otro concepto para que nosotros nos apoyemos de los exámenes son de otros medios diagnósticos, son los exámenes auxiliares. Entonces, ¿a qué hace referencia esta diapositiva? A diferentes situaciones que se presentan en relación, ya lo verán en estadística. ¿Llevaron estadística? Sí, entonces ya lo saben, ¿no? ¿Qué cosa es la prueba positiva negativa y la enfermedad presente ausente? Los verdaderos positivos, negativos, falsos positivos, falsos negativos, y la sensibilidad y especificidad. Entonces, ningún examen es 100% de nada, ¿no? Ya lo saben ustedes. Entonces, bueno, los exámenes auxiliares que debemos utilizar deben tener validez, confiabilidad, buena sensibilidad, y mejor aún si tienen mayor especificidad. Tienen alta sensibilidad y especificidad. Como saben, estos captan los enfermos y estos descartan a los sanos, ¿no? Entonces,
es importante para el desarrollo de una prueba que tenga alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Por ejemplo, para una colecistitis, la ecografía es más que suficiente, tiene alta sensibilidad y también buena especificidad, ¿no? Alguien que, no sé si ya alguien habrá tenido su cálculo, espero que no, porque ustedes son jovencitos, pero los cálculos es difícil que no los veas en una ecografía, es difícil, entonces es mejor. En cambio, para una apendicitis, por ejemplo, ¿no? En un caso quirúrgico, es mejor una tomografía, por ejemplo, ¿no? Las ecografías son un apoyo cuando hay duda diagnóstica, ¿no? Cuando hay duda, porque como ven, los exámenes auxiliares son auxiliares, no son diagnósticos. El diagnóstico lo hacemos nosotros, con la evaluación del paciente, sus signos y sus síntomas. Si no, cualquiera sería pues, médico, ¿no? Nosotros tenemos que ver eso. Bien, en el concepto pues de la salud y enfermedad que hay, digamos, lo consideran dos puntos, ¿no? La mejoría de la salud o la pérdida de esta de acuerdo a los factores ambientales, sociales, económicos y culturales. Hemos conversado, por ejemplo, de los niñitos, los niñitos desamparados, pobrecitos, ¿no? Y como también vamos a ver en esta pequeña diapositiva, hay diferentes variables que inciden en el proceso, ¿no? Los estilos de vida de la persona, digamos, cosas a veces que no se pueden cambiar, sus apoyos social, por ejemplo, en el niño que tenemos, de repente el niñito con pobre alimentación tiene posibilidad de un apoyo suplementario de algunas cosas, alguna ONG que los apoye, etc. También en el nivel educativo y el analfabetismo, ¿no? Si no sabes cómo prevenir o no comprendes cómo prevenir una enfermedad, te vas a enfermar de algo, ¿no? La actividad laboral o la permanencia en lugar, enfermedades ocupacionales de diversos tipos que hay, ¿no? Por ejemplo, nosotros o a mí, y ahora nosotros los médicos que todos usamos así eventualmente, me quiere dar mi túnel del carpo, imagínense, ¿no? Entonces, después de tantos años. Entonces, esas cositas son enfermedades ocupacionales, etc. ¿No? Los factores sociales como la pobreza y el hacinamiento. El hacinamiento es un factor riesgo para diversas enfermedades contagiosas, las respiratorias principalmente, ¿no? Y la que más tenemos, nuestra enfermedad bandera, la TBC. Otro, la desocupación también o la ocupación, o sea, el propio desempleo que impide de repente continuar llevando una vida saludable, que puede pasar. Los medios o el contexto social y sociocultural en el que se encuentra la persona. Otro factor importante es la accesibilidad a los servicios de salud. No solamente es que la persona sea sana, digamos, porque no está libre de un accidente, sobre todo las señoras gestantes y demás, ¿no? Y cuando no tienen accesibilidad, ¿qué te hace? ¿Qué te es una señora que empieza a sangrar, se golpeó la pancita, vive, digamos, en un pueblito alejado, está haciendo su vida normal y de pronto se resbala, no sé, se golpea su pancita? ¿Qué puede pasar con una golpeada de pancita de una señora? Puede dar un desprendimiento de la placenta, ¿no? Entonces esta señora, si nunca llegó a atenderse o su posta o su hospital, porque una posta no se puede hacer, se puede ayudar, ¿no? Un reposo, lo que sea, algún medicamento básico, pues no se va a tratar el problema. Entonces si llega hasta ahí, ¿a cuánto está la señora de la posta? 3 horas, 2 horas. Entonces es una demora, de ahí hasta que llegue al otro hospital, 2 horas más. Y ahí en ese interín ya se murió su bebito. El desprendimiento prematuro de placenta se tiene que tratar inmediatamente. El sufrimiento fetal y se muere al toque el bebito. Entonces son todas estas cosas que influyen en una salud adecuada de algunas personas, ¿no? Otro, su calidad de la vivienda, ¿no? También habrán visto pues un montón de casos que las viviendas se derrumban, se queman, están cerca de los ríos, justo en los límites y se paran cayendo cuando hay los huecos, etc. Y las personas, aparte de sus enfermedades infectocontagiosas, están sometidas a accidentes y riesgos, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a tener un micro break porque yo sé que se va